Ya las últimas semanas hemos estudiado acerca del amor de Dios. Ahora vamos a abarcar un nuevo viaje explorando la gracia de Dios. Alguien dijo una vez, misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces. Y tú suplicas, misericordia, misericordia, no me pegues, así como hacen tus hijos cuando desobedecen, ¿no? Pero la gracia es cuando Dios te da lo que no mereces. Nos ha dado salvación. ¿Y qué merecemos? Merecemos la muerte. Así es que esto es lo que vamos a estar viendo en nuestra clase. Estamos en la página 166 y vamos a empezar leyendo con Tere. Y hoy tenemos un gran total de 12 personas. No, 13. No, 12. Así es que estamos agradando nuestra clase presencial nuevamente, gracias a Dios. Así es que estamos en capítulo 13 y vamos a empezar a leer con Tere. Capítulo 13, la gracia de Dios. Es algo común en todas las iglesias el caracterizar al cristianismo con la religión de la gracia. Constituye un axioma de la erudición cristiana el que la gracia, lejos de ser una fuerza impersonal, una especie de electricidad celestial que se recibe como la carga de una batería conectando una línea a los sacramentos, sea una actividad personal por la que Dios obra en amor para con el hombre. Se señala repetidamente tanto en libros como en los sermones que la palabra para gracia, charis, es en el Nuevo Testamento griego como la que denota amor, ágape. Tiene un uso específicamente cristiano y que expresa la noción de una espontánea bondad autodeterminada y que con anterioridad era por completo desconocida en la ética y la teología grecorromana. En la escuela dominical, la dieta incluye comúnmente la gracia en forma de las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Y sin embargo, a pesar de estos factores, no parece que hubiera mucho en nuestras iglesias que en realidad crean en la gracia. Okay. Sí. Vamos a ver la primera pregunta. Ahí atrás, en capítulo 13, la primera pregunta está en la página 385. Ale lo va a leer. No. No. Perdón. Dos respuestas a la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. ¿Cuáles dos respuestas a la doctrina de la gracia se comparan en las páginas 166 y 167. Escriben, que ellos ponen las páginas en el libro en inglés, por eso no concuerdan con nuestro libro. Okay. Así es que tomen eso en cuenta. Eso es lo que estamos buscando, las dos respuestas a la doctrina de la gracia. Uno ahorita acabamos de ver, ¿no? Pero vamos a ir viendo más. Y sigamos leyendo. Betty, y qué gusto de tenerte con nosotros otra vez, porque luego ella está en otra clase en su iglesia en Monterrey, presencial, por eso ya no está con nosotros, pero tenemos que orar para que descomponga su coche, que no tenga transporte, que su esposo tenga citas, necesita el auto, para que... Me da mucho gusto estar con ustedes, de verdad. Bueno, el siguiente párrafo dice, desde luego que siempre están los que encuentran que la doctrina de la gracia es tan sobrecogedoramente maravillosa que nunca se han podido acostumbrar a la idea. La gracia se ha vuelto el tema constante de su conversación y sus oraciones. Han escrito himnos sobre el tema, algunos de los himnos más hermosos de la lengua inglesa, y se requiere tener gran sensibilidad para escribir un buen himno. Han luchado por ella,
aceptando el ridículo y la pérdida de privilegios, en caso necesario como precio de su posición, así como Pablo combatió a los judaizantes, también Agustín combatió a los pelagianos. Los reformistas combatieron al escolasticismo y los descendientes espirituales de Pablo y Agustín a los reformadores vienen combatiendo desde entonces las doctrinas romanistas y pelagianas. Con Pablo, su testimonio es, por la gracia de Dios soy lo que soy, en 1 Corintios 15:10. Y su norma de vida es, no desecho la gracia de Dios. ¿Hay ves algún concepto, ¿no? Viendo la pregunta de los dos respuestas a la doctrina de la gracia. ¿Qué es una idea de lo que tiene la gente? ¿No? Si vieron la primera, yo subrayé ahí y no les dije lo que subrayé en la primera. Vamos a regresar al primer párrafo. Subrayé, Dios obra en amor para con los hombres, ¿no? Eso nos está hablando acerca de su gracia. Dios obra en amor para con los hombres. Él no obra porque tú eres buena onda. Él no obra porque tú te portes bien. Él no obra porque lo mereces. Él obra en amor para con los hombres, ¿no? Y la gracia es charis, ágape, es espontánea bondad, ¿no? Autodeterminado. Él ha determinado amarnos, venga lo que venga. Y eso hace más increíble esa gracia, ¿no? Y lo que nos han enseñado en la escuela dominical, en el primer párrafo, las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Él recibió todo mi castigo y yo recibo todo su mérito, todo su perdón. Sí, y en esta parte, pues lo único que dice es que para defender la gracia siempre se ha levantado Agustín, Pablo, en contra, por ejemplo, de los romanistas y los pelagianos, ¿no? Entonces, están defendiendo la gracia. Toda la historia siempre han argumentado eso. En el segundo párrafo subrayé, la gracia es tan sobrecogedoramente maravilloso que nunca se han podido acostumbrar a la idea, ¿no? Sí. Hay algunos que, oye, Jazz. Es que está queriendo comer el pastel, mejor cubre el pastel, ¿no? Sí, cúbrelo, nada más cierra la cosa y... Más arriba, ponlo más arriba. Y así ya no tendrá antojo. Perdón, tenemos aquí una situación. Bueno, entonces, por un lado, algunas personas ven que la gracia es tan sobrecogedoramente maravilloso que nunca se pueden acostumbrar a la idea, ¿no? Así que esa es una parte que estamos viendo y que siempre han peleado esos puntos. Ahora vamos a leer el siguiente párrafo con Gloria, a ver qué más vemos que podemos comparar a la gracia. Gracias. Pero a mucha gente de la iglesia no es así. Puede que crean en la idea de la gracia de labios para afuera, pero de allí no pasan. El concepto que tienen de la gracia no es tanto un concepto bajo, sino inexistente. El concepto no significa nada para ellos, no entra en el campo de su experiencia para nada. Si se les habla de cuestiones como la calefacción de la iglesia o el balance del año pasado, demuestran entusiasmo en el acto. Pero si se les habla acerca de las realidades que denotan la palabra gracia, su actitud es la de una diferente laguna mental. No acusan al interlocutor de estar hablando tonteras, no cuestionan el hecho de que lo que dice pueda tener sentido, pero les parece que sea lo que fuera, lo que se les está diciendo está fuera del alcance de ellos. Y cuando más tiempo hayan vivido sin ella, tanto más seguros están de que en su etapa de la vida
ya no necesitan la gracia realmente. Sí, entonces estamos viendo dos conceptos en cuanto a la gracia. Algunos que estamos, wow, qué impresión, la gracia de Dios para conmigo. Y otros que ni lo toman en cuenta, que no piensan que ni es importante. Sí, que ni existe, eso es lo que estamos viendo. Pero no es algo nuevo. A través de la historia, todos esos grandes hombres de Dios siempre han argumentado esos dos aspectos. Y sí, es súper importante. Bueno, ahora vamos a continuar y leer la segunda. ¿No subrayaste nada? Sí subrayé, pero pueden que crean en la idea de la gracia de labios para afuera, pero de ahí no pasan. El concepto no significa nada para ellos. Eso subrayé, ¿no? Y lo último, cuando está fuera del alcance de ellos, ¿no? No es algo que pueden tocar y que ya lo necesitan. Qué triste pensar que alguien puede estar en una iglesia cristiana tanto tiempo y no depender de la gracia de Dios. Pensar que en sus propios esfuerzos pueden agradar a Dios y es solo por Dios que podemos hacerlo, ¿no? Su poder en mí, sí, Anita. Se habla tanto de la gracia en la iglesia que a veces lo tomamos ya como cualquier cosa, como algo simple, ¿no? Como que ya va implícito en la salvación y hemos perdido el asombro de la gracia. Sí, ¿no? O sea, ya no le damos la importancia que debe de tener, ¿no? Porque gracias al sacrificio de Jesucristo, la gracia de Dios. Sí, gracias. ¿Sí oyeron lo que dijo? No. Ok, sí, eso voy a tener que ver. Per, ¿estás ahí? Oh, ¿tienes una bocina que quizá podría ampliar las voces? ¿Micrófono? ¿Algo? Es que yo no traje, porque hace 8 días dijeron que no necesitaban el micrófono, pero yo creo que sí. Bueno, después voy a traerlo otra vez. Ajá. Mejor acérquense cuando hablen. Sí, yo pensé, pero no lo captan, ¿no? Así es que, bueno, de que la gente ha perdido el asombro de la gracia, que ya no lo necesiten. Y saben que estamos por recordar la muerte y resurrección de Jesús. Y si eso es la gracia de Dios, y si eso no te causa asombro en tu corazón, hay que pasar más tiempo con Cristo, porque debe de asombrarnos. Sí, Lupita. A veces sentimos casi como que es una obligación de Dios. Y eso vamos a ver más adelante. Ajá. Sí, eso es la obligación de Dios. Él tiene que perdonarnos, Él tiene que amarnos, Él tiene que, mira, y si no fuera por su gracia, yo estaría hundida en mi pecado, lejos de Dios. Así es que, no, tengo que de veras estar siempre asombrada y agradecida a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Vamos a continuar leyendo con Male. Somos 13. Sí, Ellen, ¿cómo están todas? Buenas tardes, días. Bueno, dice, sin nada de gracia, ¿qué es lo que impide a tantas personas que profesan creer en la gracia hacerlo realmente? ¿Por qué es que el tema significa tan poco, incluso para algunos de los que hablan mucho sobre él mismo? La raíz del problema parece estar en un descreimiento arraigado, no solo en la mente, sino en el corazón, en el nivel más profundo de las cosas que jamás cuestionamos, porque las damos por sentado. La gracia presupone 4 verdades cruciales en esta esfera, y si no se las acepta ni se las siente en el corazón, una fe decidida en la gracia de Dios se hace imposible. Por desgracia, el espíritu de nuestra época está directamente opuesto a ellas, y no podría estarlo más. No es de sorprender, por lo tanto, que la fe en la gracia sea algo raro en el día de hoy. Las 4 verdades son estas. Y eso vamos a ver en un momento, ¿no?
Y vamos a, para poder leer a los 4 verdades, vamos a leer la pregunta número 2. ¿Cuáles 4 verdades fundamentales presupone la doctrina de la gracia? Y a grandes rasgos, leyendo los títulos, vemos en la página 168 al 170, 71, perdón, nada más pueden subrayar los títulos. 1, la falta de merecimiento del hombre moralmente. Número 2, la justicia retributiva de Dios. Número 3, la impotencia espiritual del hombre. Y número 4, la libertad soberana de Dios. Y ya llegó Marlene, ya somos 14 aquí. Yay. Pero siguen siendo 16 en la pantalla, así es que nos ganan en la pantalla por 2. Pero yo soy una, sí, porque Vero estuvo, ¿no? Pero se tuvo que ir, sí. Bueno, entonces vamos a leer esas 4 cosas y vamos a ir contestando las preguntas. Entonces, esas son las 4. Vamos a seguir leyendo con Lupita Sánchez. Ya, gracias. 1. La falta de merecimiento del hombre moralmente. El hombre moderno, consciente de sus tremendos éxitos científicos, en los últimos años, de forma natural, tiene a tener un alto concepto de sí mismo. Considera las riquezas materiales como más importantes, en cualquier caso, que el carácter moral, y en la esfera moral se trata a sí mismo, en forma decididamente amable, estimando que las pequeñas virtudes compensan los grandes vacíos y rehusando a tomar en serio la idea de que moralmente hablando haya algo de malo en su comportamiento. Tienden a descartar la mala conciencia, tanto como en sí mismo como en otros, como si fuese una rareza psicológica malsana, una señal de enfermedad o de aberración mental, más que un índice de la realidad moral, porque el hombre moderno está convencido de que a pesar de todos sus pecadillos, la bebida, los juegos de azar, el conducir en forma irresponsable, la holgazanería, las mentiras piadosas y las otras, la deshonestidad en el comercio, las lecturas pornográficas y todo lo demás. En el fondo es un tipo excelente. Luego, al igual que los paganos y dudas, imagina a Dios como si fuera una imagen magnificada de él mismo y supone que Dios comparte su propia complacencia consigo mismo. La idea de que él puede ser una criatura que ha perdido la imagen de Dios, un rebelde contra la ley divina, culpable y sucio a la vista del Señor y digno de su condenación, jamás se le ocurre. Lupita, ¿tú me escuchas? Sí. Es que varias veces traté de corregirte lo que leíste y no me oíste. Bajito. Ajá. La verdad, bajito. Hay que prestar atención porque a veces cuando leemos nos toca a todas, no leemos la palabra que es, pero todas las demás que no estamos leyendo, sí entendimos que no era, pero cuando te toca a ti, te congelas y no lo escuchas. Así es que voy a hacer un repasito de lo que es importante y corregir estas cositas. Entonces, la falta de merecimiento del hombre moralmente. Subrayé la segunda estrofa, tiende a tener un alto concepto de sí mismo. Considera las riquezas materiales como más importantes. Tiende a descartar la mala conciencia. Y cuando habla de los grandes vicios que tiene, pero no piensen que son muy malas. Ajá.
y a veces contribuyen a su maleza diciendo que es un problema psicológico. Eso apenas pasó a una familia en la iglesia. Su hija está en una escuela y hay un chico ahí que está tratando de asomarse muy cerca de las niñas, tocarlas, ir al baño de las chicas, y la directora de la escuela dijo, este pobre niño es que tiene un problema muy serio en su casa, hay que comprenderlo, porque está haciendo, en vez de proteger a las niñas en la escuela. Así que tenlo por seguro que van a quitar a la niña de la escuela. Pero eso es lo que pasa hoy en día. No corrigen lo malo que se hace, traten de justificarlo, ¿no? Es lo mismo en la corte, ¿no? Tú puedes matar y te declaran inocente porque no sabías lo que estabas haciendo, estabas bajo mucha presión, habías tenido una niñez muy difícil y hay que comprender por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Es pecado y pecado requiere su justicia, ¿no? Entonces tiende a descartar la mala conciencia, ¿no? Así dicen que es una señal de enfermedad. Y es como un pastor hace años estuvo en mi casa, en su casa, y dijo, pobre hermana en mi iglesia, está enferma del enojo. Y le dije, perdón, pastor, la última vez que yo leí en la Biblia dice que enojo es pecado, no enfermedad. ¿No? Está enferma de los nervios, está enferma de la ansiedad. No, eso no es enfermedad, es falta de fe, es lo que estamos aprendiendo en el libro de Vencer la Ansiedad, ¿no? De la confianza en Cristo. No es enfermedad, llaman muchas enfermedades para cubrir el pecado hoy en día, psicológicamente. Y Dios dice que para recibir perdón, necesitas arrepentirte, admitir lo que estás haciendo está mal. Es como mi hermana, ustedes que muchos conocen a mi hermana, que tuvo anorexia cuando sus hijos fueron adolescentes, no comía y cayó en un hospital para anoréxicos. 2 meses estuvo internada y ellas le enseñaron, no, es una enfermedad y no, nadie mejoraba. Y cuando ella dijo, es pecado, no estoy dando el control absoluto de mi vida a Cristo, comida está manejando mi vida, Dios le libró de todo. Y salió y los psicólogos y psiquiatras le hablaban, señora, usted no puede estar bien solo después de 2 meses, ¿no? Necesita años de terapia. Ajá. Y ella, hay que confesar mi pecado, admitir que estoy mal para buscar la ayuda bíblica, ¿no? Y Dios nos perdone y nos libera. Pero el enemigo nos quiere tener amarrados y creer que es enfermedad. Y eso es lo que está enseñando también aquí. Es cuando estás deprimido y te vas con un psicólogo y pues ahí te tiene cautiva. Sí, estás deprimida y vas con psicólogo y te tiene cautiva con pastillas que solamente te atontan. Y ese es el orgullo del hombre y no quieres admitir que tienes la culpa. No quieres admitir que no estás buscando una solución bíblica, ¿no? Es más fácil tomar una pastilla que ponerte a comer menos y hacer ejercicio para bajar de peso, ¿no? Así es que es lo mismo lo que estamos viendo, ¿no? Porque el hombre moderno está convencido de que a pesar de todos sus pecadillos que dicen aquí, la bebida y ahí menciona, pon tu pecado ahí. A pesar de todo, es un tipo excelente. Así estaba hablando con una persona que estaba diciendo que su esposo es un mentiroso, que esto y aquello. Y le dije, pues yo que tú me preocuparía más de que él se muere y se vaya al infierno. Ay, ¿tú crees que va a ir al infierno? Pues, ¿qué me estás diciendo? Todo lo que él hace, pues es la Biblia. No quiere admitir que se va a ir al infierno. Queremos creer que no, que somos buenos en lo profundo de nuestro corazón. Que Dios es amoroso y te perdona. Dios es amoroso, pero no vemos el otro lado de la moneda, que Él es justo, ¿no? Y puse ahí
Imagina a Dios como si fuera una imagen magnificada de Él mismo y supone que Dios comparte su propia complacencia consigo mismo, ¿no? Y en cuanto a la condenación, eso jamás se le va a ocurrir. Claro que sí. La Biblia misma dice en Mateo 7 que el camino a la perdición, que la puerta ancha, y muchos van a ir ahí, y el camino a la vida eterna es angostita, y son pocos que la hallan. Y esa es la gracia de Dios. ¿Has hallado ese camino chico, angosta, la puerta angosta para el cielo? Eso tiene que tenerte siempre agradecida en un asombro maravillada de la gracia de Dios, porque la mayoría se va a morir y se va a ir al infierno. Y eso debe de ponerte a temblar y examinar tu corazón y hacerte pensar, y la gente que yo amo y no tienen a Cristo, ¿qué testimonio estoy dando para que tengan a Cristo? ¿Estoy pecando abiertamente y me vale? ¿Estás mostrando que no amas a Dios? ¿No? Todos pecamos, pero estamos en la lucha para mejorar. Y la pregunta número 3 dice, la pregunta número 3 dice, al tratar 4 verdades. Esas 4 verdades. ¿No? Okay. Sí, al tratar estas 4 verdades, ¿cómo califica Packer la idea que tiene el pagano moderno de su propia moralidad y de la de Dios? ¿De qué manera un concepto tal en cuanto a Dios descarta una doctrina de la gracia? Y eso lo acabamos de leer en la página 168. ¿Se cree bueno en el fondo? ¿No? Esa es la moralidad de la persona de hoy en día, ¿no? Ahí ponen en ese párrafo largo que leyó Lupita, un número 3, ¿no? En el fondo son un tipo excelente. Y Dios es igual como el hombre y va a perdonar, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Alguien quiere agregar otra cosa que ven ahí? Dice que aquí jamás se le ocurre a las personas así, que son culpables y sucias a la vista del Señor. Ajá. No, Digno de su condenación. Jamás se le ocurre. jamás se le ocurre a la persona. Tú estás viviendo así, jamás se te ocurre que lo que estás haciendo está mal. Es una manera de que Satanás te ciega. Te hace pensar, yo doy mi limosna, yo ayudo a los pobres. Es por obra. Por obras. Ajá. Piensas que eso hace compensación para tu pecado, como si tú pudieras pagarle a Dios para la salvación, ¿no? Y eso es una blasfemia. No. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, Elenita. Gloria. Oye, cuando está viendo uno que está mala persona y no hacen caso, solamente por oración. Bueno, la persona dice ser cristiana. No, católica. La persona no dice ser cristiana, lo que hacemos es le compartimos el evangelio, porque confrontar a una persona no cristiana con su pecado, pues no tiene caso. Tenemos que compartirles el evangelio para que sean salvos y así Dios les dará el poder de decir no a su pecado. Pero si la persona dice ser cristiano, la Biblia dice que si tú ves a tu hermano pecar, tú ve y repréndele. Porque ya hasta les regalé una Biblia. Qué bueno. Pues lo más importante es que se acercara a nuestro Señor, ¿verdad? Dale dirección dónde leer en esa Biblia que le regalaste, porque la Biblia es muy grande y no saben ni por dónde. Dile, empieza a leer Juan, porque Juan de cómo puedes conocer a Dios, y después yo siempre doy Romanos, porque Romanos habla de nuestra necesidad de cumplir con lo que dice Juan de nacer de nuevo, ¿no? Te ubicas en Juan, en Romanos 1, el pecado del ser humano. Impresionante. Gracias. ¿Y alguien más quería compartir algo? Lupita. Fuerte. Que jamás se le ocurre que puede ser un rebelde contra la ley divina, culpable, sucio y
digno de condenación. Jamás se le ocurre lo último que está ahí, ¿no? Jamás se le ocurre la idea de que puede ser una criatura que ha perdido la imagen de Dios, ¿no? Jamás se le ocurre. Viven su vida como todos los demás. Dicen, pues yo soy mejor que mi vecino. ¿No? Pero no estamos para compararnos, estamos para vivir para Yo Cristo. soy bueno como el pan, dice alguien. Ujú. Sí. Y se hace ídolos, Elenita, ¿no? Como los hombres paganos. Imagina a Dios como si fuera una imagen magnificada de él mismo. O sea, ellos se acomodan un Dios a su conveniencia Ajá. o de acuerdo a su religión, ¿no? ¿No? Y traten de jalar a Dios para que Él sea como es su Como propio ellos, así es. en vez de ver lo que Dios dice y jalarnos a encajar en lo que Dios dice, ¿no? Quieren bajar a Dios a ser como el hombre, ¿no? Y eso descarta completamente la doctrina de la gracia, ¿no? Porque entonces no estamos creyéndole a Dios por lo que Él dice, estamos volviendo a escribir la Biblia a mi manera, a lo que me conviene. Uh-huh. Y ese es el engaño de Satanás. Ahí nos quiere tener pensando, yo doy mi diezmo, yo voy a la iglesia, yo ayudo. ¿Qué importa que me emborrache todos los días? ¿Qué importa que yo tenga mis aventuras por ahí? ¿No? Yo proveo por mi familia, me autojustifico. Y ese es el gran engaño. Y a la gente que amamos, eso debe de realmente sacudirnos y decir, Dios, ¿cómo puedo mostrar tu amor para que mi hijo te conozca? Que mi esposo realmente se enamore de ti, que mi vecina, ¿no? Que debo de estar orando así todos los días. Debe de realmente preocuparme si lo creo. Vamos a continuar leyendo aquí. Ahora estamos con Toñetita y Marisa. Marisa, ¿quieres leer? Ok. Ahora sí, ya. ¿Ya empezó? La justicia. Sí, la justicia retributiva de Dios. El método del hombre moderno es el que hacer la vista gorda a la maldad, hasta donde le conviene. La tolera en otros, porque piensa que hay, de no haber sido por accidente de las circunstancias, va el mismo. Los padres titubean cuando tienen que corregir a los hijos, los maestros cuando tienen que castigar a los alumnos. El público aguanta el vandalismo, el comportamiento antisocial de todo tipo casi sin chistar. La máxima aceptada parece ser la de que mientras se puede olvidar el mal, así debe hacerse. Solo se debe castigar como último recurso y aún en ese caso solo en la medida necesaria para impedir que tenga consecuencias sociales demasiado graves. La buena voluntad para tolerar y dar rienda suelta al mal en la medida de lo posible se considera una virtud, mientras que se censura por alguno como algo moralmente dudoso el intento de vivir en forma consciente sobre el ejercicio fijo del bien y del mal. Vamos a parar ahí porque es muy largo ese párrafo y dar oportunidad a alguien más leer. Sí, está bien. Gracias. Y eso también vemos que contesta la pregunta que es cuando dice, hace la vista gorda a la maldad. No quieren darle, pues todo el mundo es así. Todo el mundo roba, todo el mundo va a alta velocidad cuando maneja, ¿no? Los chavos en la iglesia, cuando subo a su coche, yo veo cómo manejan. Y digo, ¿creen que eso glorifica a Cristo? Si Él fuera tu pasajero, ¿manejarías así? Pues no. No. El último recurso debe de castigar a la persona. Eso subrayé. Ajá. Como no quieren el castigo, nadie quiere. Por eso ofrecen mordidas.
Por eso me dijo el Señor que cambió mi convertidor catalítico. No ofreces dar un bono antes de que te pasen tu coche para hacer la verificación. Le digo, mande, perdón. Así, un bono, algo extra. Digo, o sea, una mordida. No, señor, soy cristiana. Yo no doy bonos. Hasta lo decoran y dicen que es algo extra. No, no. Ok, vamos a seguir leyendo con Patti Fernández. De mal. Mal y después ya. Ajá. Donde dice mal. Gracias. Buenos días. Buenos días. Perdón. Sí, siguiendo esta presentación pagana. Hoy, permíteme que ya me perdí. Página 179. Carácter. Híjole. Aquí la idea de que la retribución. Siguiendo esta orientación pagana. Estamos en la mitad del párrafo. Era muy del párrafo. Vamos a pedir a Rocío que ella... ¿Me creerás? Dios siente, piensa como... ¿Dios es el juez? Oh, no. No. No, en sus propios impulsos patológicos. Y Rocío, ¿tú sabes dónde estamos? 12 renglones abajo de esa página. Sí, no te... ¿Alguien te pide leer? Le puse una señal, si no Sí. también yo me equivoco. Pero Voy a... Es casi Dios piensa. Olé. No, Rocío, ¿tú sabes dónde No. está? Elena sabe. En la orientación. No, Dios siente, piensa como... Dios siente y piensa como nosotros. Ajá. Siguiendo esta orientación, ahí estamos. Ok, pagana, damos por descontado que Dios siente y piensa como nosotros. La idea de que la retribución pudiera ser la ley moral del mundo de Dios y expresión de su santo carácter parece al hombre moderno enteramente imaginaria. Los que la sostienen se ven acusados de proyectar sobre Dios sus propios impulsos patológicos de ira y venganza. Sin embargo, la Biblia insiste constantemente en que este mundo creado por Dios en su bondad es un mundo moral en el que la retribución es un hecho tan básico como lo es la respiración. Dios es el juez de toda la tierra y Él ha de obrar con rectitud, vindicando al inocente si lo hubiere, pero castigando en ello su pecado a los que quebrantaren la ley. Dios no es fiel a sí mismo a menos que castigue al pecado y a menos que uno sepa y sienta la verdad de este hecho, que los que hacen el mal no tienen ninguna esperanza en el orden natural de las cosas de recibir de Dios, sino que el juicio retributivo uno no puede jamás compartir la fe bíblica en la gracia divina. ¿Qué es el impacto de esta segunda parte? ¿Puedes decirlo fuerte para que escuchen si estás diciendo algo? Ajá. Sí, yo quiero decir algo, Alicia. Es que estamos viviendo esos tiempos, ya tenemos varios años. ¿La pueden oír? ¿Me oyen? ¿Me oyen? No. No, es que te oyen muy bajo. Se oye bajito, pero sí se oye, pero un poquito, sube un poquito el volumen. ¿Me escuchan aquí Ahora mejor? sí. Ajá. Bueno, estaba yo diciendo que estamos viviendo estos tiempos. Hemos visto la maldad multiplicar en una forma terrible. Y desde el gobierno hasta la mayoría de las personas, jueces, gobernantes, maestros, dirigentes, lo están poniendo como algo normal. Y solamente hemos visto, y tiene varios años que ha empezado, estamos decayendo cada vez más en una falta de temor de Dios que es dolorosa, tristísima, porque nosotros sabemos dónde va esa mayoría de gente. Y nadie, aun líderes religiosos, entre comillas,
les importa. Sí. Gracias. Subrayé ahí, muy en contra de lo que la gente dice, que el último recurso debe de ser castigar. Subrayé, la Biblia insiste constantemente en que este mundo creado por Dios en su bondad es un mundo moral, ¿no? Y Dios no es fiel a sí mismo a menos que castigue el pecado. Ajá. Así es que, pero el mundo no quiere recibir esto. Ujú. Dios no es fiel. Ujú. ¿Alguien quiere comentar otra cosa de eso? También en este párrafo, él Ajá. Dios es el juez de toda la tierra y él ha de obrar con rectitud, indicando al inocente si lo hubiera, pero castigando en ellos su pecado. Dios es el juez de toda la tierra. Él es el que decide, ¿no? Pero nosotros queremos poner nuestro pecado como si fuera posible debajo de del tapete. No es tan malo, ¿no? Pero pecado es pecado y uno no es peor que otro. En muchas iglesias predican que Dios no castiga. Yo porque conozco gente en diferentes congregaciones que les dicen que Dios no castiga. Y cuando yo les digo que Dios sí castiga, se enojan de verdad, ¿eh? Por eso hay que usar versículos que dicen que Dios castiga y no decirlo uno, para que si se enojen, que se enojen con Dios, no con uno, ¿no? Porque hay muchos versículos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Eso Dios no castiga? ¿No? Bueno, ¿algún otro comentario? Vamos a seguir con la 3. Yolanda, ¿podrías leer la 3? Y no sé qué está pasando, sube y baja tu volumen, Rocío. No sé por qué. No sé si es tu... Sí. La importancia espiritual del hombre. El libro de Impotencia. No importancia, impotencia. Muy diferente. Ya no te oigo porque quitaste el micrófono. No, lo quitó. Ajá. Por eso lo bloqueó. No oigo nada porque está bloqueado el micrófono, Rocío. importancia espiritual del hombre. El libro de Dale Carnegie, titulado Vida de cómo ganar amigos y influir sobre. Es que ya pusiste otra vez el micrófono. Rocío, algo está pasando ahí. ¿Lo estás poniendo o te fuiste? Ya no te veo a ti. Pero se está como desactivando el audio automáticamente sin que yo lo desactive. Ajá. Otra vez. Revelación. Otra vez desde el principio. Sí. No, está bien. Sí, desde el principio. Sigue. Donde viva. Dice, y toda una técnica real. Ay, es que ya me perdí. De relaciones públicas. Pues ya me perdí. Estaba aquí. Yo creo que mejor que lea a otra persona porque no, ya me perdí. Ya perdió la. Es que se cerró el libro. Ya, dice. Y toda una técnica ay, que se me va. Toda una técnica de es que se me perdió acá, Rocío. Técnica revelaciones públicas. Se han creado en los últimos años, siguiendo el principio de colocar a la otra persona en una posición en la que no puede
decentemente decir no es no. Esto ha confirmado al hombre moderno en la esperanza que ha relatado, que ha alentado a las religiones paganas desde que tales cosas existen, a saber la creencia de que podemos reparar nosotros mismos nuestra relación con Dios mediante la técnica de colocar al Señor en una posición donde ya no puede decir no. En grandes rasgos está diciendo, y subrayé lo último, la creencia de que podemos reparar nosotros mismos nuestra relación con Dios, en que Él no puede decir, no, es que mira todas las buenas obras de Elena, y mira, ella da clases, y mira, ella ofrenda, y mira, no, yo no puedo componer las cosas, yo no puedo repararme a mí misma. Si Dios no lo hace, estoy frita. No hay esperanza para mí ni para ti. Tenemos que buscar a Dios, solo Él puede poner orden en nuestra vida desordenada. Y lo bueno, chicas, lo bueno es que nos ha dejado su Biblia para darnos dirección. No es que nos dice, no, deja que yo te componga, pero no nos dice cómo. Él nos guía en su palabra para confiar en Él, para descansar en Él, para acudirnos a Él y tener esa relación entre hermanas también. Sí, y sabemos que el enemigo hasta ataca. Mira, yo sé que eso fue difícil. Volteaste la página y se cerró el libro y perdiste la página y él quiere desanimarte porque perdiste la página. Y quiere desanimarnos a nosotros porque estamos pues léelo, ¿no? Y saben que, chicas, mientras estemos en Zoom y también presencial, tenemos que tenernos más paciencia y ver cómo podemos hacerlo con excelencia, porque sí, es más difícil, es un reto, ¿no? Pero en eso andamos y quiero animarnos, ¿no? A todas, a mí también. No se frustren si pierdes el lugar. Tenemos tiempo, vamos a esperar, queremos ayudarnos uno a la otra para que pueda participar y ya menos te va a tocar Lupita Sánchez otra vez, no te preocupes. Así es que, pues no podemos repararnos a nosotros mismas. Ahora la siguiente, Lupita Sánchez, ¿podrías leerlo? Los paganos, ¿ya sabes dónde estamos? Ya. Los paganos de la antigüedad pensaban que podrían lograr esto multiplicando dones y sacrificios. Los paganos modernos procuran hacerlo mediante la moralidad y la actividad eclesiástica. Reconocen que no son perfectos, pero aún así no les cabe la menor duda de que su honorabilidad de aquí en adelante es garantía de que van a ser finalmente aceptados por Dios. Cualquiera haya sido su vida pasada, pero la posición de la Biblia es la que expresa total. Y en un momento vamos a leer. ¿Se dan cuenta la comparación con lo que antes enseñaban en los paganos? Ellos decían, vamos a usar nuestros dones, vamos a ayudar más y vamos a hacer sacrificios. Por eso tiraban sus bebés al fuego para matarlos, para agradar a los dioses. Nosotros que vivimos en México sabemos nuestra herencia de antes. Pero hoy en día lo hemos hecho, pero a nuestra manera, tratando de ser morales, de ayudar al pobre, de servir de alguna manera y también de todas nuestras buenas obras y actividad eclesiástica. ¿Qué es eso? Yo voy a las clases, yo voy a la iglesia, yo voy y yo hago y yo esto. Y es el yo. Sí, exactamente. Y eso mucha gente hace y yo no puedo saber sus corazones. Por eso les digo, examinen su corazón. Eso hacen para agradar a Dios, para que Él la salve, o lo hacen. Vayan con Efesios capítulo 2. Por amor a Dios. Vayan a Efesios
capítulo 2, ¿lo hacen para que Dios la salve o lo hacen porque Dios ya la salvó? No, yo sé que saben eso, porque dice claramente en Efesios 2, 8, 9 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hacemos las buenas obras porque Dios ya vive en nuestros corazones. No, si la haces para que Dios te perdone, tienes la carreta al revés. Tiene que ir después de la salvación. Y Dios nos hace criaturas nuevas. Eso es lo que hace que ahora queremos hacer las buenas obras, lo que nos impulsa a traer cosas para compartir con las hermanas y come. Y son las cosas que Dios pone en el corazón de venir a mi casa y hacer pellejos, ¿no? ¿Quién quiere hacer eso? ¿No? Pero esas son las cosas que Dios pone porque ya amas a Dios. No puede ser al revés. Pero así como los paganos de antes lo hacían para tener méritos con Dios. Y así hoy en día mucha gente lo hace para tener méritos con Dios, moralidad y actividad religiosa. Y así van para ser aceptados para Dios. Y así no es. ¿Qué dice Toplady? Le toca a Gris. Gris, ¿podrías leer? Toplady. Sí. Dice de Todplay. No son las obras de mis manos las que pueden cumplir las demandas de tu ley. Aunque mi cielo no conociera el descanso, aunque mis lágrimas corrieran interminablemente, nada de eso podría expiar mi pecado. Lo cual conduce a la admisión de la propia impotencia y a la conclusión de que tú tienes que salvar y solo tú. ¿Quién salva? Solo Dios. Dios. No porque yo tomo la Santa Cena, no porque me bauticé, no porque voy a la iglesia, no porque tomo. Todas esas cosas son buenas, pero no me salvan. Es resultado de que soy salva que las hago. Después de. No soy salva. Muy por adentro pienso, si me conecto a la clase, yo soy salva. Estoy mostrando que tengo interés, ¿no? Pues no, estamos engañadas. Y ahí sigue diciendo, vamos a leer con Maggie. Hola. Por las obras de la ley, es decir, la moralidad y la actividad eclesiástica, ningún ser humano será justificado delante de él, declaró Pablo en Romanos 3:20. El reparar nuestra propia relación con Dios, reconquistando su favor luego de haberlo perdido, está más allá de lo que puede hacer ninguno de nosotros. Y es preciso ver esto y aceptarlo humildemente antes de poder compartir la fe bíblica en la gracia divina. Y ahí subrayé, ningún ser humano será justificado delante de él, ¿no? Así es que, y también lo último cuando dice, está más allá de lo que puede hacer ninguno de nosotros, ¿no? No podemos hacer algo para tener esa gracia de Dios. No es algo que puedes comprar, ¿no? Solo Dios nos los puede dar. Y en nuestra pregunta, bueno, 3, enfatizando eso, porque todo eso va abajo, eso, al tratar esas 4 verdades, ¿cómo califica Packer la idea de que tiene el pagano moderno de su propia moralidad? Que lo puedes ganar. El pagano moral de hoy en día, el pagano moderno, por decirlo así, que no quiero que ninguno de nosotros seamos, piensa por checar tarjeta, por moral, por buenas obras y actividad en la iglesia. ¿No? Eso me hace bueno. Yo creo que eso es filántropos, ¿no? Claro.
Amigo mío que ha dado dinero a la iglesia, él piensa, eso me va a dar méritos con Dios. Ajá. Y yo le he dicho directamente, no, perdón, pero no te ha dado ningún mérito. Estamos muy agradecidas, pero eso no te hace ningún mérito. Tienes que arrepentirte y entregar tu corazón a Cristo y seguirle, ¿no? Él va a la iglesia todos los días, le da extra al sacerdote por si acaso, para tener méritos con Dios. ¡Qué engaño! Después de ayudar y hacer tantas buenas cosas, ¿te imaginas? Hay que examinar nuestro corazón, chicas. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? Sí, Lupita. Yo recuerdo, bueno, tenemos una oportunidad en cada Santa Fe de no llegar a la ligera, ¿no? En ese momento, porque es realmente un compromiso, o sea, debemos de llegar con un corazón realmente limpio y humillado delante de Dios. Cada Santa Cena podemos examinar nuestro corazón, yo digo cada día, ¿no? Aunque, pero en especial tomando la Santa Cena, es para eso. ¿Algún otro comentario? Yo creo que vamos a terminar esta página. La libertad soberana de Dios. Y le toca a Eloísa. Ok, lee la pregunta número 4. Porque nuestro lector de las preguntas necesita visitar un cuarto especial en esta casa. No les voy a decir dónde. ¿Por qué para algunas personas la doctrina de la gracia resulta tan relevante? Y vamos a leer con Eloísa. ¿Puedes quitar tu micrófono, Elo? Y Gloria Elena, te toca después para que estés pendiente. La libertad soberana de Dios. El paganismo de la antigüedad consideraba que cada uno de sus dioses estaba ligado a los que lo adoraban con los lazos egoístas, porque dependía de sus servicios y dones para su propio bienestar. El paganismo moderno tiene en el fondo un sentimiento similar de que Dios está de algún modo obligado a amarnos y ayudarnos, por poco que lo merezcamos nosotros. Este es el pensamiento de que se hizo eco el librepensador francés, que murió diciendo, Dios ha de perdonar, es su oficio. Pero es un pensamiento que no está fundado adecuadamente. El Dios de la Biblia no depende de sus criaturas humanas para bienestar, véase Salmo, ni tampoco, ya que nosotros hemos pecado, estamos obligados a mostrarnos está obligado a mostrarnos ningún favor. Así es que aquí subrayé, el paganismo moderno tiene en el fondo un sentimiento similar de que Dios está en algún modo obligado a amarnos y ayudarnos. Dios ha de perdonar, es su oficio. Al fin y al cabo, todos van a ir al cielo porque Dios nos perdona, no importa lo que hayamos hecho aquí. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿No? Es ilógico esta manera de pensar, pero eso es lo que están poniendo todo su dinero en eso, esperando que eso sea cierto. Y qué sorpresa van a tener después, ¿no? Así es que, pues, la pregunta 4 cuando dice, ¿por qué algunas personas la doctrina de la gracia resulta tan relevante? Pues, Lupita, ella escribió algo que voy a leer porque este capítulo en especial fue no sé si trataron de leerlo y contestar las preguntas. Fue todo un reto, ¿no? Porque sí tienes que realmente profundizar en cada punto aquí. Ella puso, pero este es de la otra página, porque el hombre, una vez que se convence de su estado y su necesidad, el evangelio neotestamentario de la gracia no puede menos que infundirle gran alegría y admiración, porque nos cuenta la forma en que nuestro juez se ha transformado en nuestro Salvador. Esa es la gracia, otra vez el asombro de la gracia, pero todavía no hemos leído eso. Así es que vamos a ir todavía un poco más.
Y ahora le toca a Gloria Elena. Gracias. Así voy a tratar de decirles a quién le toca para que estén pendientes. Hola, buen día. Todo lo que podemos exigirle es justicia, y justicia para nosotros significa condenación segura. Dios no tiene por qué evitar que la justicia siga su curso. No está obligado a tener lástima ni a perdonar. Si lo hace, es un acto que hace, como se dice, por su propia y libre voluntad. Y nadie lo obliga a hacer lo que no quiere. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. La gracia es libre, es el sentido de que se origina en sí misma y en el sentido de proceder de aquel que estaba en libertad de no obrar con gracia. Solo cuando se comprende que lo que decide el destino de cada hombre es el que Dios haya resuelto o no salvarlo de sus pecados, y que se trate de una decisión que Dios no está obligado a tomar en ningún caso, se puede comenzar a comprender la perspectiva bíblica de la gracia. Hay mucho ahí que nos va explicando. Todo lo que podemos exigirle es justicia, realmente, ¿no? Pero si pedimos justicia, ¿quién estaría el segundo después? Nadie, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde dice? Romanos, ¿qué? 3:23. Ajá. Todos merecemos la muerte. El hecho que nos haya salvado es pura gracia, ¿no? Y si ustedes quieren ver en... No. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7, Deuteronomio 7:7, cuando Dios habla de que eligió a Israel, en versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar su juramento, ¿no? Porque Él quiso, me eligió, porque Él quiso, te eligió. ¿Qué merezco? La muerte. Entonces, ¿por qué Dios nos salva a todos? Porque esa es su voluntad. La pregunta tendría que, como Luis Contreras decía, la pregunta no es por qué Dios nos salva a todos. La pregunta es, ¿por qué Dios salva a alguno? Si merecemos la muerte, si lo hemos ofendido, si hemos mentido, si hemos hecho tantas cosas en su contra, ¿por qué salva a alguno? Esa es su gracia. Pero el mundo quiere enfocarlo en la justicia. Él condena, mira, no me gusta ese Dios. Y no ve su parte. Así es que subrayé ahí también, no está obligado a tener lástima ni a perdonar. Si lo hace, es un acto que hace, como se dice, por su propia y libre voluntad. Y nadie lo obliga a hacer lo que no quiere. Y esa última parte, subrayé, solo cuando se comprende que lo que decide es destino de cada hombre, es el que Dios haya resuelto o no salvarlo de sus pecados, y que se trata de una decisión que Dios no está obligado a tomar en ningún caso, se puede comenzar a comprender la perspectiva bíblica de la gracia. Estamos hoy nada más tocando la superficie de lo que es la gracia. La semana que viene vamos a entender tantito más también. Quiero animarlas, contesten las preguntas, ¿no? Traten de leer y contestar, porque van a recibir más gracia del Señor al hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. ¿Quién aquí presente quiere venir aquí al lado de la compu y orar? Ok, Leo, ganaste. Vamos a orar con Leo.
Bendito, en esta tarde te damos gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias por un día más de vida. Gracias por darnos el privilegio de estar vivas. Gracias por estar reunidas como hermanas en pos de ti. Te pedimos perdón porque damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho que somos salvas. Damos por hecho que la gracia no la merecemos tan solo porque somos... Tú nos diste la gracia, pero sabemos que estamos bajo la gracia común. Sabemos que la gracia soberana únicamente la tiene quien realmente ha tenido la humildad de reconocer sus pecados, de reconocer que nos haces falta, de reconocer que tú, por tu soberana misericordia, nos has salvado. Nada merecemos, pues somos pecadores. Pero tú has vuelto tus ojos hacia nosotros y lo único que nos queda decir es, alabado sea, Señor. Santo, santo, santo. Sea tu nombre. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Amén.